nos sumergimos en un tema fascinante y a menudo malinterpretado, basándonos en las notas y el material del DSM-5, el trastorno bipolar. Un tema clave. Totalmente. No es solo estar de buenas un día y de malas al otro, no. Es una condición súper compleja que a veces describen como un puente entre la depresión y la psicosis. Y nuestra misión hoy será navegar ese puente y entender por qué es tan crucial no confundir los caminos. Es una excelente manera de plantearlo. Navegar el puente es la metáfora perfecta. Porque, un diagnóstico equivocado puede llevar a la persona por una ruta completamente diferente. Y peligrosa. Y muy peligrosa. Es uno de los grandes desafíos de la salud mental, sin duda. Exacto. Entonces, arranquemos por ahí, por esa idea del puente. En las fuentes lo ponen entre los trastornos del espectro de la esquizofrenia y los trastornos depresivos. Sí. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, suena como si viviera en dos mundos a la vez. Y en cierto modo, así es. Significa que puede, tomar prestadas características de ambos extremos. Ok. Por un lado, en sus fases más severas, puede presentar síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones. Que nos recuerdan a la esquizofrenia. Exacto. Pero, y esta es la clave, esos síntomas psicóticos no viven por su cuenta. Aparecen siempre anclados a un episodio anímico muy potente, ya sea una manía extrema o una depresión profunda. O sea que el motor de todo es el estado de ánimo. Y eso lo conecta con el otro extremo del puente, que es la depresión. Precisamente, el núcleo del trastorno bipolar son las fluctuaciones del ánimo, los episodios. Claro. Pero, a diferencia de la depresión mayor, que es unipolar, un solo polo, el bajo, la bipolaridad, como su nombre lo dice, tiene dos. Y aquí es donde viene la primera y más común trampa diagnóstica. La gran confusión, sí. La persona llega a consulta cuando está en el pozo, ¿no? En plena depresión, sintiéndose fatal. Claro. Te cuenta que no tiene energía, que no disfruta nada, que todo lo ve negro. Pero omite por completo que hace 3 meses se sentía el rey del mundo. Exacto. Y es lógico. ¿Quién se queja de sentirse increíble, lleno de energía? Nadie. Nadie va al médico por eso. El problema es que si el clínico solo ve la depresión que tiene delante y no hace un trabajo de detective para indagar sobre el pasado... Comete un error garrafal. Y un error que no es solo académico, ojo. Si diagnosticas una depresión unipolar y recetas únicamente un antidepresivo... Es como echarle gasolina al fuego. Exacto. Es como echarle gasolina a un fuego que no sabías que estaba ahí. Los antidepresivos en una persona con bipolaridad pueden disparar un episodio maníaco o acelerar los ciclos. De repente pasas de una depresión a una euforia caótica y peligrosa. Por eso preguntar, ¿alguna vez ha tenido un periodo en el que se sintió con demasiada energía, durmiendo poquísimo pero sin sentirse cansado? Es una de las preguntas más importantes en psiquiatría. Entendido. Queda claro que no ver los dos polos es el primer paso en falso. Ahora, una vez que sabemos que estamos ante una bipolaridad, el panorama se abre. Hablemos de la gran batalla. Bipolar tipo I contra bipolar tipo 2. Suenan casi idénticos, pero las fuentes insisten en que la diferencia es abismal en la vida de la persona. Totalmente. Y la diferencia no está en la depresión, ¿eh? La depresión mayor puede ser igual de devastadora en ambos tipos. Entonces, la distinción fundamental, el parteaguas, está en la intensidad del polo alto. Todo se reduce a una palabra: manía. De acuerdo. Para que te pongan la etiqueta de bipolar 1, necesitas haber experimentado al menos un episodio de manía, pura y dura. Al menos uno. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real? Porque estado de ánimo elevado suena hasta positivo. Sí, pero es mucho más que estar feliz. La manía es una ruptura con la realidad funcional de la persona. ¿Una ruptura? Sí. El criterio técnico dice que debe durar al menos una semana. Pero la clave es la gravedad. Es un estado de energía tan intenso que causa un deterioro evidente. ¿Por ejemplo? La persona puede empezar a gastar el dinero que no tiene, embarcarse en proyectos grandiosos e irrealizables, tener conductas sexuales de alto riesgo. Entiendo. A menudo, la manía es tan severa que requiere hospitalización para proteger a la persona de sí misma. La hospitalización es la palabra clave entonces. No es una opción, es una necesidad. Exactamente. La manía es un incendio forestal que arrasa con la vida de la persona, su trabajo, sus finanzas, sus relaciones. Ok. Ahora, contrastemos eso con el bipolar 2. Bien, aquí no hay manía.
El criterio es haber tenido al menos un episodio de hipomanía y un episodio de depresión mayor. Hipo significa debajo de, o sea, menos que manía. Justo. Es menos que manía. Y aquí es donde se pone interesante y, me atrevo a decir, engañoso. Porque la hipomanía, como la describen, puede no parecer un problema. Para nada. Dura menos, mínimo 4 días, el cambio es notorio para los demás, pero no causa esa ruptura funcional. De hecho, a veces es lo contrario. ¿Es que la hipomanía puede sentirse como un superpoder? Un superpoder. Sí. La persona duerme 3 horas y se despierta llena de energía. Es ingeniosa, carismática, el alma de la fiesta. En el trabajo es increíblemente productiva. Es la versión mejorada de uno mismo, ¿viste? ¡Claro! No es un incendio forestal, es más como un fuego controlado que te permite hacer cosas asombrosas. Pero, espera, si alguien en hipomanía es la estrella de la oficina, súper productivo y encantador, ¿por qué lo consideramos parte de un trastorno? Esa es la pregunta del millón. O sea, suena como algo que mucha gente desearía tener. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es doble, y es la razón por la que el bipolar 2 está tan infradiagnosticado. Primero, la hipomanía no es sostenible. Es la antesala de la caída. Es la antesala de una caída brutal hacia la depresión. La energía se acaba. Y segundo, aunque parezca funcional, la hipomanía ya implica una pérdida de juicio. Ah, ok. Quizás no te gastes los ahorros de tu vida, pero sí haces compras impulsivas. Quizás no destruyas tu matrimonio, pero sí coqueteas de más o inicias un conflicto por tu irritabilidad. Los demás notan que algo no está bien. Entiendo. La manía del tipo 1 es un colapso innegable. La hipomanía del tipo 2 es más sutil, una especie de espejismo de éxito que siempre termino mal. Exacto. Y esto me lleva directamente a la siguiente zona gris, la línea entre un temperamento expansivo y una patología real. Una de las fronteras más difíciles de trazar en psicopatología. Todos conocemos gente enérgica, apasionada, ambiciosa. Claro. ¿Dónde termina la personalidad y empieza el trastorno? La respuesta, de nuevo, vuelve a ser el impacto en la vida de la persona. El deterioro funcional. Y el sufrimiento. Una personalidad fuerte te puede llevar lejos. Un trastorno te frena, te aísla, te hace daño a ti y a los que te rodean. La pregunta no es, ¿tienes mucha energía? No. La pregunta es, ¿esa energía te lleva a tomar decisiones que luego lamentas? ¿Tu ánimo fluctúa tanto que daña tus relaciones? Cuando la respuesta es sí, cruzamos la línea. Para que esto no suene tan abstracto, a veces se usan figuras públicas para ilustrarlo, no para diagnosticar, claro. En el material se mencionaba el arquetipo de ciertos líderes políticos. Sí. Pensemos en el caso que se usaba como ejemplo, el del expresidente Alan García, en Perú. Exacto. Y es crucial recalcar que es un análisis de conductas observables públicamente, no un diagnóstico a distancia. Por supuesto, sería poco ético. E imposible. Lo que se usa como ejemplo es esa presentación pública, la grandiosidad en los discursos, esa sensación de que su energía era inagotable, y al mismo tiempo, los cambios abruptos hacia una ira o un furor intensos. Esas manifestaciones externas son una ventana a cómo se ve un estado de ánimo elevado en el mundo real. Ayuda a ponerle una cara a la teoría. Correcto. Y no solo en la política. Pensemos en el arquetipo del genio creativo o del fundador de una startup que trabaja 20 horas al día. Nuestra cultura a menudo celebra esos rasgos. Los vemos como signos de genialidad, pero podrían estar rozando la hipomanía. La línea es increíblemente fina. Muy fina. Bien, entonces tenemos el tipo 1 por la manía destructiva y el tipo 2 por la hipomanía seductora. Pero en el espectro hay una tercera figura, el hermano menor, la ciclotimia. ¿Cómo encaja? Si bipolar 1 es un huracán y bipolar 2 son tormentas eléctricas, la ciclotimia es vivir en un clima perpetuamente inestable. No hay huracanes ni tormentas en toda regla, pero tampoco hay muchos días de calma. Es un sube y baja constante. Y el dato clave aquí es el tiempo, ¿no? Es una condición crónica. Crónica es la palabra. Para el diagnóstico, la persona debe experimentar esta inestabilidad durante al menos 2 años. 2 años. 2 años.
con numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos, pero nunca llegan a ser lo suficientemente severos como para cumplir los criterios de un episodio completo. O sea, es como vivir en una versión light y permanente de la bipolaridad. Es una descripción perfecta. Es un estado agotador de casi episodios. El sufrimiento es real, porque la persona siente que nunca está estable. ¡Qué difícil! Y para cerrar este mapa, una última distinción importante. ¿Por qué todo esto no es un trastorno esquizoafectivo? Suenan parecidos. Es la pregunta de oro del diagnóstico diferencial. La respuesta está en la relación de poder entre la psicosis y el estado de ánimo. A ver. En el trastorno bipolar, el estado de ánimo es el rey. Si aparecen síntomas psicóticos, lo hacen como invitados del episodio anímico. O sea, solo ocurren durante una manía severa o una depresión profunda. Entendido, la psicosis no tiene vida propia, está subordinada. Exacto. En cambio, en el esquizoafectivo, la psicosis es más independiente. La persona tiene sus episodios de ánimo, pero además experimenta psicosis por sí sola, durante al menos 2 semanas en ausencia total de un episodio anímico. Ah, ahí está la diferencia. La psicosis puede campar a sus anchas. Esa independencia es lo que lo define y lo diferencia. Muy bien. Creo que con esto el mapa queda mucho más claro. Resumiendo, la clave es buscar siempre los dos polos, diferenciar la intensidad de la subida y usar el deterioro funcional como brújula. Y ahora que tenemos el mapa, hay que hablar del camino a seguir. El tratamiento es fundamental y el pilar suele ser farmacológico. Los estabilizadores del ánimo. La famosa pastillita. La famosa pastillita, que a diferencia de los antidepresivos que solo empujan para un lado, estos buscan reducir las oscilaciones, mantener el péndulo más cerca del centro. Pero no es lo único, ¿verdad? La psicoterapia juega un papel crucial. Fundamental. La medicación estabiliza la biología, pero la psicoterapia ayuda a la persona a reconstruir su vida, a entender el trastorno, a desarrollar rutinas estables de sueño, a reparar relaciones. Y, muy importante, a mantenerse en el tratamiento. Ahí tocaste un punto sensible, porque si la hipomanía se siente como un superpoder, debe ser muy difícil convencer a alguien de que tome algo que podría quitarle su chispa. Claro. Es uno de los mayores desafíos. La persona puede extrañar esa energía. Parte de la terapia es hacer un balance honesto. Sí, esa energía se sentía bien, pero miremos el costo. Miremos la depresión que vino después. Se trata de encontrar un equilibrio sostenible, no de vivir persiguiendo un subidón. Que siempre acaba en desastre. Y no podemos terminar sin mencionar el dato más sombrío, el que subraya la urgencia de todo esto: el riesgo de suicidio. Es un punto crítico y no se puede suavizar. El trastorno bipolar, si no se trata, tiene una de las tasas de suicidio más altas de todos los trastornos mentales. Es una tormenta perfecta. Totalmente. Tienes la desesperancia de las depresiones profundas y, por otro lado, la impulsividad y la energía de los episodios maníacos o mixtos. La combinación es letal. Letal. Un intenso deseo de morir con la energía para llevarlo a cabo. El diagnóstico y el tratamiento a tiempo literalmente salvan vidas. Es un recordatorio increíblemente potente de por qué entender bien este mapa es mucho más que un ejercicio académico. Totalmente. Y, para reflexionar, queda una pregunta que se deriva de lo que hablamos sobre la hipomanía y la creatividad. Se ha vinculado retrospectivamente a muchas figuras históricas, artistas, con la bipolaridad, ¿no? Desde Van Gogh hasta Virginia Woolf. La hipomanía se asocia con un torrente de ideas, con carisma. Lo que nos deja pensando, ¿en qué punto nuestra sociedad deja de celebrar esos rasgos de genio excéntrico o líder visionario y empieza a verlos como una patología? ¿Dónde trazamos esa línea culturalmente? ¿Y cuánto del arte y la innovación que admiramos podría estar, para bien o para mal, entrelazado con esta condición tan compleja?